Post World Podcast. Bienvenido al Postcard. Bien. Bienvenidos al Post World Podcast, grabado en el estudio Bunker de Karl Marx Studios, en algún lugar escondido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy nos visita Judy, una mujer trans, recientemente llamada por la prensa alemana la princesa de Coti, que dice la leyenda que llegó a Berlín hace 25 años bailando ballet. ¿Es eso verdad? Judy, gracias por venir, es un gusto tenerte. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Sí, pues bueno, sí, llegué aquí a Berlín. Claro que cuando llegué no era chica trans aún. Llegué como chico, claro. Y sí, gracias a Dios que pude salir de allí, de Cuba, porque vengo de una familia muy, muy pobre. Y gracias a Dios que me dio la posibilidad de ser la primera en la familia, de poder seguir sacando a la familia adelante. Y ¿Cómo es eso que llegaste bailando? ¿Bailabas en Cuba? sí, mi historia con el baile fue un poco complicada, porque todo empezó así como una historia de que en la escuela yo estaba, creo que antes de preescolar, y llegaron haciendo como una audición. Y hay quien quiere bailar ballet. Y yo así toda pequeñita, toda flaquita, digo, ay, yo. Claro. Y bueno, ahí empezó, me escogieron, le mandaron muchas cartas a mis padres, pero mi padre, claro, era anti. ¿Preescolar? ¿Cuántos años tenías? 4. 5, 4. Wow. 4. Wow. Y ahí ya yo tenía el deseo. Y así solita. Mis padres se enteraron cuando llegó la carta de que yo me había presentado a esa para bailar. O sea que tuvieron el primer enfrentamiento con algo que los chocaba bastante rápido. Claro, porque yo me fui sin decirle nada ni pedir permiso a mis padres. Bueno, en fin, aprobé la prueba y me cogieron. Y cuando mi padre vio la primera carta de la Escuela de Arte, que su hijo puede tener una carrera para estudiar ballet, se corrió los cielos, se corrieron. Y él ya. Y bueno, no pude empezar a bailar, que esto, que lo otro, pero yo me crié con mis abuelos. En fin, tuve un suceso con mi padre y en mi familia, y ahí me regresé a donde mis abuelos, y ahí fue cuando de verdad empecé en la Casa de Cultura. Bajo el paraguas, como se dice, de la contención de tus abuelos. Claro. Pudiste empezar a hacer eso. Claro, porque ya no tenía la custodia de mi padre, se la habían quitado, y yo estaba bajo la custodia de mis abuelos. Y mis abuelos me dijeron, ¿tú quieres bailar? Pues baila. Los abuelos a veces, viste, resuelven. Es que yo creo que no hay más nada bueno que los abuelos. Yo creo que, respetando a las madres. Nunca tuviste un sí tan fácil como el de los abuelos. No, respetando a los padres, que sí, también son cosas importantes en la vida de cada persona. Pero como los abuelos, como que te ñoñan. Y ellos lo ven, lo bueno, lo malo que es para ti. Y ya, ahí empecé a bailar. Gracias a Dios llegué hasta ser solista en el Ballet de Cuba. Wow. Y fue mi primer año que bailaba en el Ballet de Cuba. ¿Y cómo es? ¿Estudias en un liceo? Sí, primero estuve en Casa de Cultura, porque no podía ir hasta después del séptimo. No podía salirme del pueblo de Casa de Cultura a Escuela Profesional de Arte. Es todo público, por supuesto, hablamos de Cuba. No hay. Eso sí hay que decir, perdona, de Cuba, de que tiene muchas cosas malas, tiene muchas cosas que no se tienen normalmente o que no eres asequible a obtenerlas, pero allí sí, eso, la educación y eso es gratis. Y es una diferencia grande, porque claro. sí tiene cosas que todo el resto del mundo
capitalista, digamos, no tiene, por ejemplo, analfabetismo cero, educación. Exacto, salud cero. Son detalles no pequeños, ¿no? Exacto, son cosas que claro, que cuando llegas aquí las reconoces, entonces en verdad, porque aquí ya sabes, para una buena carrera tienes que pagar en muchas ocasiones. La salud hay que pagarla. Acá Y en Alemania, creo en decir. Europa o en el capitalismo en general. Y claro, allí pues no es... Y bueno, pues así estuve en escuelas de arte. Claro que tenía que viajar 260 kilómetros todos los fines de semana. O sea, me Entonces, iba, claro, porque cuando ya estuve en la escuela profesional de arte no estaba cerca de casa. en guagua, como se dice ahí. En guagua no, en camión o en lo que pasara. Claro. Guagua es un lujo, digamos. Guagua era, vamos, hoy, ojalá fuera en guagua. En guagua no, yo tenía que salir, pues tenía que viajar hasta de mi casa hasta la autopista, que era eran 30 kilómetros. Y en la autopista sacar dinero y el primer camión que viniera y me parara, pues que fuera para Santa Clara y me parara. ¿Cuántos años tenías? Oh my God, yo tendría unos 10. Re chiquito. 10 años más o menos tendría. Cuando fui a la escuela de arte era muy, 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 muy pequeña cuando aquel entonces. Pero bueno, es que también la necesidad quizás te hace más grande. Y sobre todo creo que lo más importante es el querer. Y cuando quieres, te gusta, quieres lograr algo, yo creo que no hay obstáculo que se te ponga en el medio. Y vos tenías además esa otra necesidad que algunos humanos tienen y que no tiene que ver solamente con vivir en pobreza, sino una necesidad de ser algo diferente que quizás no encaja con lo que está planteado en la sociedad, incluso en sociedades como la cubana, que son bien diferentes, digamos, al capitalismo normativo. Igualmente, en estos casos como el tuyo, sí, esa doble necesidad que vos tenías no estaba representada quizás en el mundo que te rodeaba, o estoy equivocado. No, 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 claro, imagínate de que yo tenía que, una cosa que siempre tenía que acomodarme a la situación. Yo no podía esperar que mi familia me dieran, por ejemplo, 30 pesos, 50 pesos. Eso era una millonada para mí. Claro. A mí, mis abuelos, mi madre estaba divorciada de mi padre. Era una mujer, una madre sola, con 3 hijos en aquel entonces. Y no me podía dar mucho dinero. Y cuando más con 10 pesos me iba. Pero por otro lado, sin embargo, hay una cosa que es muy cómica y después al tiempo lo pensé y lo analicé. A mí me encantaba bailar. De hecho, lambada en aquel entonces lo aprendí delante de la tele. La lambada. Sí, Buenísimo. delante de la tele. Y yo... Muy retro 80. Claro, y entonces me parecía mucho al niñito que bailaba, así, flaquitito. Y todo el mundo me halagaba y esto y lo otro, pero yo lo que quería era bailar. Pero nunca, nunca tuve el egoísmo o el ego, no egoísmo, sino el ego, de ser una personalidad. Admiraba a Alicia Alonso como bailarina principal del Ballet Nacional de Cuba y en todo el mundo reconocida, pero nunca dije, yo quiero ser famosa, yo quiero ser famosa. No, yo solo quería bailar. ¿Y eras nacionalista? ¿Tenías un espíritu nacionalista? ¿O cómo sentías eso con respecto a ser cubana? Sí, yo creo que ya cuando estamos hablando de nacionalismo, Pues yo son lo llevaría un poco también, más. ¿no? Sí, el nacionalismo yo le llevaría más al mundo capitalista. El nacionalismo yo creo que más se da en el mundo capitalista. Bueno, yo viví en un mundo socialista, o nací y me crié en un mundo socialista, pero tampoco lo llevaría al mundo socialista.
No, tú amas tu patria, claro, porque es una ideología que te presentan desde pequeño, es una ideología que tienes que amar, es una ideología que supuestamente te regala todo, Hmm. que te hace lo que vas a Que hacer. te garantiza lo básico, digamos. Exacto. Pero nacionalista, así como decir, oh, yo me iría, yo qué sé. Hmm. No sé, es que tampoco. A veces le veo un poco absurdo decir, yo soy nacionalista. Y suena un poco fuerte, ¿no? Ya, por eso, me suena Este, más a guerra, a, sí, a odio, sí. el nacionalismo, Hmm. al decir, por ejemplo, soy cubana. Pero me resulta muy interesante justamente en el tema este que es un sistema, por definición, no capitalista, porque, por ejemplo, un pensador que yo admiro mucho, Paul Preciado, dice que las categorías de homosexualidad, heterosexualidad, intersexualidad, transexualidad no existirían en un mundo fuera de un sistema colonial capitalista. Y dice que de alguna manera son categorías que tienen esta impronta de controlar los sistemas de producción y de reproducción que para él están muy ligados a al Al capitalismo. Por eso me resulta capitalismo. interesante Ya. pensarlo en... Yo, por supuesto, yo respeto todas las ideas de cada cual, igual de Es un pensador que post-marxista, por supuesto. igual de qué nivel sea, categoría, política, gobierno. Pero yo creo que tampoco, porque suena un poco como que al ser homosexual tiene que ver con algo político, capitalismo o socialismo o liberalismo o lo mismo como Claro, porque siempre. él está en contra en realidad de toda la categorización de Ya, géneros. En ya realidad. vale, eso pues me parece muy genial, pero por suerte tenemos y hay mucha gente que está detrás que son homosexuales o hablamos en general del mundo LGTB plus y yo creo que tampoco porque yo vengo del socialismo. Hay mucha gente que viene de Haití, hay mucha gente que viene de África, hay mucha gente que viene de Siria, que está actualmente corrompiéndose el mundo. Y a pesar, entonces, ¿qué pasa? En los países donde hay guerra, no hay homosexuales, porque hay guerra y tienen que ser fuertes y coger las O armas. porque no hay capitalismo, O digamos. porque no hay capitalismo, por Entiendo, ejemplo. entiendo. No, yo creo de que hay que saber diferenciar y no hay que darle un nombre, en este caso, al homosexualismo, al lesbianismo o al transexualismo o a cualquier cosa en ningún sistema, porque nosotros somos personas es exactamente como lo son el resto. Independientemente de qué política vengamos, de qué país vengamos. El desafío del sistema es Es abrirse una hacia eso. cosa de ser humano. Es que nací así. Por ejemplo, en mi caso, desde pequeña me sentí así. Mi padre me intentó matar porque era muy femenina. Y no depende de eso. Nací en un cuerpo falso y es lo que llevo, pero no depende. Yo creo que hubiese sido así en Cuba, aquí en Alemania, en China o en Muy Marte. interesante. O en Marte. Porque es una complejidad que ningún sistema, ni El capitalista ni sistema no te lo socialista... hace. Tú sales de tu madre y de tu padre. A lo que salga, pues tienen que estar orgullosos por un lado o por el otro. Los dos, de que hayan dado un fruto a esta tierra, pero no porque hayan nacido aquí o en este sistema o en el otro. Llegamos así, Sí. por desgracia, hemos tenido que vivir así, pero yo creo que no es una definición que a mí me... Pareciera como que siempre
la fricción está entre subjetividades o vidas personales que son complejas, mucho más complejas de lo que se puede administrar en el tipo de sistema que tenemos, por lo menos, ¿no? También, yo incluso me atrevería a decir de que hay veces cuando hay comentarios así, de esa manera o algo así, es que algo detrás se esconde. Pero claro, hay que siempre echarle la culpa a otra persona, a otra cosa. Nunca va a venir de sí mismo la culpa. La culpa siempre la va a tener algo Bueno, o alguien. la culpa es un concepto también bien heteronormativo, católico, ¿no? Es algo que nos metieron Pero adentro. bueno, por eso, pero y que eso te derivó digo, también en la sociedad capitalista, de alguna claro, manera. pero por eso te digo, vendrá de... Pero al final, Sí, es difícil con el tema del lenguaje, de la dominación del sistema del lenguaje, porque uno habita ese lenguaje, ¿no? Y siempre está atravesado por es esa que nos hemos violencia, creado en digamos. ese lenguaje, hemos vivido, hemos crecido en ese lenguaje. Es por eso que incluso actualmente muchas veces, aunque estemos metidos propias en el mundo, no reconocemos el feminismo, no reconocemos qué es el patriarquismo. Año 2021. ¿Por qué? Porque estamos creados. No somos ordenadores como tal, pero corporalmente casi somos como ordenadores, porque no han creado así. Hacemos lo que Un oímos. patrón, digamos. Hacemos lo que oímos, lo que vivimos. Y la relación está siempre tensa entre el mundo interior que uno experimenta como propio y lo que uno es de afuera, ¿no? Es a lo que te tienes que enfrentar. Es lo que te está esperando afuera. Tú no siempre vas a vivir con lo de dentro. Tú tienes que salir afuera. El aire fresco está afuera. Me acuerdo, no sé si se puede decir en cámara, pero si no lo editamos. Pero en mi primer viaje de ácido, cuando yo tenía 17 años, me di cuenta que lo que yo era, no se correspondía con mi cuerpo. Me sentía mucho más pequeño, mucho menos como que me quedaba grande el cuerpo. Ya. Y eso fue como una realización muy loca, pero que me hizo tomar conciencia de lo que significa esta tensión entre el mundo interno que uno experimenta, como uno se percibe a la esencia de lo que uno es, y lo que hace al mundo externo, ¿no? Ya. Uy, ahí yo tengo que argumentar que yo, gracias a Dios, puedo decirlo. Claro, toda mi vivencia, no puedo ahora en esta achicar mi vida como ha No, sido y hacemos todo una segunda eso. parte igual. Exacto. De hecho, es de eso lo que se va el docu sobre mi vida. Eso, estás haciendo un documental dirigido por Violeta Mal, que es nuestra amiga en común. Exacto. Que es justamente, ahí no queremos spoilear, pero ahí van a tener más la historia completa de alguna manera, o lo más completa posible. Exacto. O sea, y ahí se habla un poco más de mi vida, cómo ha sido, la trayectoria, las cosas, por suerte y desgracia, que he pasado en mi vida, y ahí es donde quiero caer. Yo creo que es por eso, de todo lo que he vivido, de todo lo que he superado, de todo lo que he pasado, pues es lo que me ha hecho fuerte. Y por eso que he superado tan bien vivir en Europa, porque yo llegué también muy joven. Y para mí fue llegar a un mundo totalmente diferente, oscuro. Porque El invierno oscuro. Llegué, aunque llegué el 21 de marzo, sí, llegué el 21 de marzo del 96, por ahí. Ahora no. Wow. Había raves originales todavía en las calles de Berlín. Sí. Wow. Y claro, de que llegué precisamente, estaba todo nublado, el cielo típico europeo, Sí. gris. Y yo dije, oh God, ¿dónde estoy? Las casas eran totalmente diferentes. Nunca había visto unas casas tan altas. Y claro, y ya al transcurso de eso fue lo que no le cogí miedo a la vida. Que aunque hubiese llegado tan joven a un país que
ni tan siquiera hablaba el idioma, porque un alemán me hablaba y parecía que me estaba ladrando un perro, porque no Sí. sabía nada, disculpándome. Conozco la sensación. Era como que, ay, que está enfadado. Y no, pero es que no es la misma melodía No, es al idioma completamente de diferente. Cuesta nosotros. mucho entender el sentimiento que tiene lo que te dicen. El idioma de nosotros, a ellos que son tan... ¿Y ¿entiendes? sentís que esta experiencia especial tuya de ya enfrentarte con la diferencia, incluso en tu propio país, te dio alguna especie de resiliencia para poder enfrentar ese cambio de mundo, digamos? Mm, Como, por ejemplo, exacto. decíamos que esas cosas te sirven, ¿no? Te hacen más fuerte. Claro, no, es que cuando tú... vamos a ver, esto es como que... Yo qué sé, ¿cómo te pudiera explicar? Vienes del campo y te llevan a África, no te va a extrañar. Claro que vas a tener el pensamiento que te puede salir un león, que no eran Es los bastante animales. diferente. Pero bueno, ¿sabes a lo que me Depende de qué refiero? campo, pero bueno, puede ser un campo en Vale, África. pero bueno, pero Entiendo, ¿sabes sí, sí, a lo sí. que me refiero? Que no es tanto como si sales de New York a África, a cuando vienes de un pueblo pequeñito. Claro, de que ya estamos hablando. Y esto es un ejemplo para una visión. No es, a, ve- a veces son mucho más fuertes las vivencias personales, humanas, que tienes, que llevas dentro en el corazón, en la mente. Claro que la mente es la que te hace fuerte. Y claro, esas vivencias te hacen mucho más fuerte. Es decir, que por ejemplo, te lo pongo más fácil. Eh, Me duele, o no he tenido esa gran experiencia, pero lo hablo por otras que sí la han tenido. Me dolería también que me dijeran en este momento ahora como chica trans, "Ey, eres un hombre". ¿Entiendes? Me dolería. Por más que estás más allá de ese pensamiento, Exacto. digamos, Pero lo que me hace eso es lo fuerte que queda en vos de pero lo que alguna me manera. hace fuerte es más, lo que te quiero decir es que eso no me puede derrumbar cuando ya pasé que mi propio padre me intentó matar. O No, sea, ¿qué claro. más fuerte vas a esperar? Que alguien te diga dos palabras no te va, te duele, pero no te va a derrumbar, porque lo peor ya lo pasé. Es que yo creo que en esa imposición del sistema binario, normativo, patriarcal, lo analices donde lo analices, me parece que trae intrínseco una violencia y que uno, cuando no encaja exactamente en las categorías, está condenado a vivir una vida atravesada por esas violencias. Y, bueno, la historia de tu padre yo lo sé porque lo vi en otra entrevista. Ya. Tiene un giro, ¿no? Que me parece que deja muy en claro justamente de dónde vienen estas tensiones, y es que no están en los lugares para esas complejidades, incluso hoy, representados Exacto. en la cultura y en el mundo que vivimos, ¿no? Ya, pero por otro lado yo también digo de que hay mucha gente que no lo logran, aunque hayan vivido algo así, aún no lo han podido como masticar, no lo han podido digerir. Todavía sienten ese miedo que han tenido siempre. ¿Entiendes? O sea, yo tampoco quiero expresar de que todas somos así tan fuertes. Que no tenés necesariamente que tener una historia de violencia, entiendo, sí, por Porque supuesto. habemos personas y Y que personas. eso no tiene nada que ver con la construcción de tu propia identidad. Exacto. Y también una cosa que yo he visto que hay una gran diferencia en, en estos casos, en Latinoamérica o en países de que viven con ciertos problemas, a, a la gente que vive lo mismo en países que casi lo tienen todo. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo creo que, por ejemplo, la diferencia para mí es de que las de allá, las que viven con menos posibilidades, se enfrentan más fuerte
porque se quieren hacer más viral, más duras, más grandes y representarle al mundo que ellas no son cualquier cosa. Visibilizarse. Exacto. Mientras las de aquí, pues, por todas las cosas, lo tienen todo, la gente piensa de otra manera, pues retienen más. O sea, como que hay un problema más de... No sé cómo explicar. O, a pesar de que aquí se puede tener más voz, pero se vive más miedo. Mucho más miedo que nosotras. Porque nosotras no tenemos miedo. ¿Sentís que en Latinoamérica hay a nivel de las regulaciones o de la visión social, más visibilidad que acá? Oh my God. Vamos automáticamente a Argentina. Porque supuestamente todos los países de Latinoamérica son países de tercer mundo. Cierto. No nos olvidemos que estamos en Europa, tenemos que hablar así. Es que es la realidad. Supuestamente todos los países de Latinoamérica son países del tercer mundo. Y tienen una gran deuda externa. Depende para qué, ¿no? Claro, financieramente... Hay una sí. gran deuda externa en todos los países casi de Latinoamérica, más o menos. Pero existe, aunque nadie habla de la deuda externa. ¿No? Bueno, a Argentina les encanta hablar de eso. Vale. Pero que mira, no puedes comparar. Por ejemplo, estamos nosotros aquí mismo en Alemania. Supuestamente, a nivel mundial tenemos una gran fuerza como país. Es la columna vertebral del capitalismo, supuestamente, pero no ha logrado ni la mitad de lo que lo ha logrado Argentina. A nivel de derechos inclusivos. De derechos para nosotros, que nosotros también pagamos impuestos. ¿Qué te Que parece? nosotros también pagamos el viaje. Que nosotros nadie nos da nada gratis. Y encima, o nos maltratan, nos insultan, no somos reconocidas y somos como la peste. Y tampoco están tan representadas en los productos culturales o industrial para decir, Muy ok, poco, soy parte de esta muy sociedad. poco. Y la voz es muy minorista. No tenemos una gran voz como los heterosexuales. Pero que nosotros hacemos lo mismo que ellos. Y pagamos igual que ellos. Y sin embargo, Argentina no tienes que ir disculpa, alemán. Sí. Después de tantos años, Claro. psicólogos ni psiquiatras porque te quieres operar. Acá tienen un proceso más metódico, muy burocrático, que incluye... Yo llevo ya casi 9 años en el proceso, porque terminé con mi familia, toda mi familia la puse bien, están bien, y ya, dije ahora voy para mí y empecé el proceso. Y sé lo que quiero. ¿Hace cuánto empezaste el proceso? 8 o 9 años. Empecé todo. ¿Y el proceso dónde empieza para vos? ¿Aquí? Cuando llegaste a Berlín. No, que va, yo llegué hace mucho antes. 20, claro. Yo llegué mucho antes, yo estuve aquí 10 y pico de años, me lesioné, me recuperé, me fui a España. O sea, no tuviste inmediatamente una liberación al pisar el suelo berlinés, digamos. No, tuve una No fue tan liberación. romántico. Tuve una liberación en el sentido de que cuando me llevaron a la primera discoteca gay, yo dije, ¡wow! Ahí sí. ¡Oh, my God! Berlín. Es que veía 2 hombres besándose o 2 mujeres, ¡ay! Que viene la policía ya y se los lleva, porque es lo que conozco. Ese es el pequeño Hitler adentro, como uno dice. Es lo que conozco, no conocía otra cosa más. Que no sé, porque en Cuba, eso hasta hace unos años atrás era exhibicionismo. Penado por la ley. Y podías Entiendo. ir de 3 a 5 años a prisión. Acá, por suerte, por la herencia de Alemania del Este y demás, y el intento de entendimiento cultural también, son más laxos con ese tipo de cosas. Hombre, ya, es que también aquí se ha luchado mucho, según lo que yo tengo de conocimiento desde que estoy aquí,
Y se ha dejado mucha gente la piel por luchar por los derechos un poco Sí. de el mundo LGTB. De hecho, tengo uno, o sea, muy buen amigo mío. Él fue el primer chico que se casó con un chico. Ah, mirá, acá en Alemania. Sí. Que fue después que en Argentina, ¿no? Claro, eso Varios años después. eso fue. Que tampoco cuando ellos se casaron, que se casó con un político. No voy a decirle el Diplomático. partido. No voy a decir el partido a que pertenecía. ¿No es el que era alcalde de Berlín, no? No. Ah, el que dijo que Berlín es pobre pero sexy. No. Creo que era el mismo. Espero que sea el mismo. No, él porque fue si no... después. Ah. Él se casó después de este amigo Ok. mío cubano con el político. Hmm. Y bueno, cuando aquello era lo que se dice en España, por ejemplo, pareja de hecho. Ujú. No era como tal matrimonio, o sea, Bueno, el tema del nombre, ¿no? Y cómo el nombre también constringe, por lo menos en la sociedad como está planteada. el El nombre título que te deriva los ponen a tu derechos. relación Ya, claro, pero legalmente. de ahí tienen los derechos, por ese nombre tienen los derechos, porque cuando aquello eras Claro. pareja de hecho, pero si se moría, no tenías derecho a nada que le perteneciera a él y que te tendría que dar a ti. Ni su renta te tocaría. Nada, él se moría y ya. Si tenían una casa comprada entre los dos, te quedabas sin casa porque tenías que venderla Sí. porque su parte tendría que ir a su familia. No es como ahora, que ahora es pareja como mujer-hombre. Lo hablamos fuera de cámara, el tema de la burocracia y de la película de Brasil y del nombre único, ¿no? Para citar a Preciado por segunda vez, dice que la subjetividad de la sociedad abarcan complejidades que no pueden ser reducidas a una cultura, a una nación o a un nombre, a un solo nombre. Y este tema del nombre y la burocracia tecnocrática y todo lo que te hace pasar es, a veces son cosas ridículas, ¿no? Que se hace una bola de nieve de un error técnico, digamos, y uno se ve sometido a todo un proceso. Es que todo es burocracia, todo es papel. Todo es papel, porque yo me quedo fría y yo digo que queremos cuidar el mundo, pero es carta, escribe. Todo es Por meses o papel. años. Oye, yo llevo para obtener o sea, no el permiso, sino que me lo pagara la seguridad social, la operación, 5 años Wow. en este proceso. Y me ha sido meses de sin sueño, días de no comer, estrés, mal genio, todo. ¿Y qué, para rellenar un bache que nos quedó, Ajá. ¿qué pasó entre que llegaste a Berlín y tomar la decisión? Vale. Es que... Resumido, ¿no? Ya. Para no spoilear la película de Violet. No, el problema es que yo primero tenía que vivir para mi familia, porque yo dejé a mi familia detrás, eran muy pobres. Yo fui la primera que salí. Y tenía que trabajar para ellos. Y Eso pasa mucho acá históricamente, ¿no? ah, Es típico de es lo que migrante. nos toca. Es lo que nos toca. Tú dejas atrás millones de problemas. Y yo me sentaba a una mesa, no podía sentarme a una mesa a comer un trozo de carne sabiendo de que mi madre no sabía lo que iba a comer. Bueno, en fin, todo ese tiempo, hasta que yo decidí empezar, y por qué lo decidí fue, primero, poner a mi familia bien, ayudar a mi familia. Después vino la etapa que los pude sacar de Cuba a todos. Y cuando ya los saqué a todos de Cuba, muchos se quedaron aquí, otros se fueron a Estados Unidos. Pero Tiene mucho de la historia de migrante, ¿no? De la carga ya, de la historia claro, migrante. eso es lo que tienes La siempre como identidad emigrante. migrante. Y sobre todo si eres la cabeza, la primera persona que sale a flote eres tú. Y es a quien le toca seguir a luchar por la cadena que tienes detrás. Y ya, entonces terminé con mi familia y me senté un día con mi madre y le dije, mamá, ya yo he acabado con todos,
todos están donde tienen que estar, todos Estoy tienen libre, las los libero, me libero. necesidades. Yo ya no me ocupo de nada más, ahora quiero vivir mi vida. Y Wow, fue- pero tuviste como una carga ética muy fuerte, ¿no? Porque hasta que no sentiste que habías cumplido con esa responsabilidad, que también sabemos que no es el caso siempre, ¿no? Muchos no toman esa responsabilidad. No. Ya, es que yo era como que Digo, les hacerte cargo de tu debía familia y algo. hasta que no termines No, de hacer claro, eso, pensar en vos, ¿no? es que les debía algo, les debía algo. Yo, ya te digo, vengo de una familia muy pobre, mi madre se separó de mi padre yo era pequeña y mi madre y yo era la que llevábamos la carga. Y cuando llegué a casa de mis abuelos de nuevo, pues todo el mundo se ocupaba de mí. Y si en casa no había el plato de comida, No, pues eso mi abuela me perfectamente. enviaba a casa de mi tía, de mi tío, aquí, allá. Y entonces, claro, ya a la vez, cuando yo pude valerme por sí misma, buscarme la vida yo misma, y al llegar aquí fue como un Recién ahí te compromiso. permitiste pensar del todo Es que era en un vos mismo. compromiso, les Claro, debía algo. entiendo. Sí, sí. No les podía dejar de estar yo aquí en la No, lo entiendo millonada y ellos perfectamente. allí en la mierda. Les debía algo. Y por eso también di la cara cuando les pude hacer los papeles. Los hice a todos nacionalizados españoles y los traje para acá. O sea, era como se dice aquí en Alemania, schuld dir was. Te debo algo. Sí, pero me parece que lo devolviste de una forma muy, con mucho swing, digamos. Y me parece que de estas situaciones, obviamente, uno se siente recompensado por haber logrado devolver, ¿no? Y que sentirse recompensado te puede dar energías también a veces para tomar pasos que de otra forma no hubieras tenido la seguridad o Ya, la confianza de sí, ¿no? sobre todas las cosas, en lo más que me ha recompensado esto es cuando decidí vivir mi sueño, ser lo que yo siempre quise ser, y era ser una mujer. Y sobre todo tener a mi familia de mi parte. Es una Eso, tarea de Sísifo, como se dice acá. Es algo que es virtualmente imposible, ¿no? Y lograrlo es como, si no te es da que eso un poco todo de el mundo no empuje. tiene esa posibilidad aquí. No te estoy hablando A veces la tanto vida no de te la da la allá. No posibilidad te estoy tampoco. hablando de allá de Latinoamérica. Te estoy hablando de aquí, que los niños han nacido de esta última época con handys, con tablet, con teles super Individualismo. fit. Y nosotras, que vamos, nací con nada. Tenía 2 juguetes. Otro mundo en muchos Exacto, sentidos. exacto. No es solo el mundo pre-internet y post-internet. Ya, y solo porque te atreves, aquí te digo, de decirle a tu familia, he nacido en el cuerpo falso, ya es como, ¡buah! Wow. Eres la peste, vas a arruinar la familia. Y eso es lo que me ha hecho fuerte. Porque incluso, my God, yo ahora con mi operación, por ejemplo, pues hasta mi tía, que la amo, le mando un beso de aquí a mi tía Machi, le digo, tía, me voy a hacer los masajes. Y saco mis cosas y ella Sí. tan dulce, se que Sí. dice, vale. ¿Sabes? O sea, eso es lo más fuerte que me hace, sobre todas las cosas, porque en este paso que Y di, sí, claro, ¿qué te parece? me han apoyado y están ahí con mi madre, vamos, yo puedo hablar de todo. Yo lo entiendo, la verdad. Yo toco gracias a mi hermano y a mi madre. Y desde que me empezó, tuvo un momento difícil, ahí los empecé a necesitar, hicimos un grupo de WhatsApp y lo mantenemos hasta el día de hoy. Oh, qué Y guay. Qué lo bonito. entiendo, a veces uno dice, no hubiera podido pasar ciertos momentos si no fuese por
Por tener, esto, por más que no te claro, puedan ayudar físicamente con nada, pero decirte estamos de tu lado, estoy te aquí, apoyamos. Sí. estoy aquí. Mm. De no verte tú en la oscuridad tan solo y que, vamos a ver, no siempre te van a dar ellos respuesta a tus preguntas, Pero pero estar tan, ahí, ¿no? No, no matter pero, what, digamos. exacto, pero solamente con decir, cariño, mm, te queremos como eres y te aceptamos como eres. Es mucho. Estás ahí. O sea, ¿qué más quieres? Que aunque se venga el mundo abajo, tienes la protección, tienes el manto maternal, familiar, que siempre te va a proteger. Es un aura. Ah. A los que les gusta Evangelion es un campo AT, que es lo que tenían los robots de Evangelion, que en realidad era la protección materna de la Es, madre que los protegía como un campo claro, de energía así de protector. exacto, exacto. Es como que... Referencia para los otakus, los que les gusta el anime. Pues, ¿vale? Es que, no sé, Y tomaste la decisión, entonces. Sí, Y tomé la decisión y ya, pues, hasta ahora, pues ya estoy casi ya en la meta final. Y gracias a Dios he tenido, bueno, voy ya por la tercera vida. lo sentís como diferentes vidas. O sea, yo Sí, siento por lo claro, menos 2 o 3 claro. etapas de mi vida como diferentes vidas. No, sí. O sea, es como que nací nene, me Bueno, claro. crié como un niño, hice cualquier cantidad de trastadas, esto, lo otro, aunque tenía mi feminidad. Después me destapé como gay. También tuve mis vivencias. También tuve una vida que tampoco me puedo quejar. Llegué a este país, logré un nombre, logré ser alguien en la vida, logré ser un buen bailarín, solista, y llegó el momento de ser lo que yo realmente siempre quise ser. Y tampoco me ha ido tan mal. O sea, tengo amigos maravillosos. Tengo un trabajo que, aunque sea trabajar en un restaurante, tengo gente maravillosa, unos jefes maravillosos. Mi familia, no puedo pedir más. Y también he tenido mis éxitos. O sea, que tengo mi operación. Y a futuro, ¿cómo ves las cosas? En general, Hoy, ¿sos optimista? hombre, yo creo que desde que dejé mi linda patria y mi linda Cuba, Sí. siempre yo traje un mensaje muy de mi abuela. Para atrás ni para coger impulso. Siempre para adelante. Eso es bien, bien centroamericano, caribe, me gusta. Para atrás ni para coger impulso. Siempre para adelante, aunque te extraes. Aunque te extraes, pero tú para adelante. Que ya verás lo que te llega. Pero para atrás no. Para atrás es que no se puede ni mirar ya. Me encanta. Porque si vas a vivir con el pasado, ¿qué sería del futuro? Me encanta. Y para hacerte una pregunta rara, una pregunta cyberpunk, Ok. porque hablaste de esto de crecer en un mundo sin tecnología y hablaste también de esto de que vivir en el cuerpo de otro es algo incomprensible, sobre todo para los mayores, ¿no? Que uno. ¿Pensás que hay algún tipo de esperanza en la cultura digital, en esta cosa virtual? ¿Que hay algún tipo de esperanza de que haya, digamos, alguna consecuencia positiva en el sentido de que sea más fácil esto de habitar otros cuerpos? ¿Pensás que puede haber algo de eso o sos con la tecnología como El problema es pesimista? que estamos hablando de una cosa que también tenemos que tener mucho cuidado.
porque hay que tener mucho cuidado. Porque por una parte puede ser muy buena. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de chat, medios de información, donde, por ejemplo, yo tengo la experiencia de leer y de estar en chat o en portales donde hay padres o abuelas o tías que han tenido la impresión de que tienen, por ejemplo, un gay en la familia, o una lesbiana, o un trans, ya hombre o mujer, y buscan informaciones. Como acompañamiento. Exacto. Porque no saben cómo manejar esa situación. Exacto, porque es algo nuevo. Wow. Y claro, hoy te da esa posibilidad que te puedes dirigir a los medios de comunicación. Pero eso existe todavía, es increíble. Sí. Hoy más que nunca. Wow. Hoy más que nunca, porque sí, tenemos un mundo súper reality, tenemos un mundo de totalmente comunicación, pero en la tele poco. Por ejemplo, en estos temas en el que me interesa a mí. Pero también tenemos el otro lado oculto, que es donde ahí el libre, digamos, o el que tiene... No, es donde te oprimen, donde de verdad el oscuro. El control, le dijo William Burroughs. No tanto control, sino destrucción, diría más. Yo diría mejor destrucción. ¿Destrucción de qué? ¿De la identidad? ¿De la cultura? De todo, porque te puedes encontrar gente tan agria, que sin conocerte, sin conocerlos, y te pueden decir tantos horrores. O que... retrógrados, digamos, de un mundo pre-internet, todo. Exacto. Y que igualmente en el lenguaje sigue existiendo O por ejemplo, porque yo haya puesto una foto de mi reality, la princesa de Coti. Sí. Y ahí me veo maravillosa. Y me escriben, oye, que me mandas fotos, te puedo ver, y que les digas que no, y quién eres. Esos son conflictos actuales de las redes sociales. Y ahí te meten caña y te dicen horrores y te ofenden y te hacen, vamos, maravilla. Sí, el tema del odio, del hate speech. Es por eso que te digo, tiene sus cosas y sus cosas. Vamos a ver a dónde nos lleva. Hombre, por otro lado, yo he optado de que cojo lo que me apetece, lo que me interesa, y el resto creo que me es Bush. Bien, es que es así, porque si no te vuelves loco. Me encanta. ¿Qué quieres seguir haciendo? ¿Quieres seguir bailando? O además de hacer documentales con Violeta, ¿qué tienes pensado para el futuro? Oh my God. Ay, pues sobre todas las cosas me dejo sorprender por el futuro. Claro que tengo mis cosas, pues claro, por ahora terminar el proyecto con Violeta. En octubre empiezo otro proyecto, pero disculpa, aún no lo sé muy bien, ni tampoco puedo no podemos spoilear. Ya. Y hay varias cosas por ahí con la tele. Estás mucho en la tele últimamente. Sí, es como que... Retro 90s, está de moda. Es como que me ha caído ahora el boom. Me encanta, pues muy retro 90s, la década en la cual yo crecí, con lo cual todos los retro 90s me da mucho placer estético. Es que estoy ahora como el boom. Hombre, iba sin dinero, pero soy feliz. Muy berlinés. Gracias. No quiero ser famosa. Gracias, Judy, por venir. Gracias a ti por invitarme. Si quieren ver más información sobre próximos proyectos de Judy o las apariciones en TV, vamos a dejar links en la descripción. Gracias por escuchar. ¡Oh, estuvo genial! ¿No? Estuvo muy bueno. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.